Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, buscadores de la sabiduría? Estamos el día de hoy en este nuevo episodio con un tema muy interesante que me han pedido algunos suscriptores, algunos amigos, en especial los más chiquitines que son estudiantes de secundaria, de preparatoria, y que en lo personal creo que es uno de los temas menos estudiados por el sistema educativo contemporáneo, y creo que también es uno de los temas más desconocidos de la cultura universal. Me refiero a la civilización sumeria o mesopotámica. Tal vez todos hemos escuchado por ahí en la escuela, recordamos la palabra Mesopotamia, tal vez nos suena la palabra Babilonia, pero hasta ahí. En el mejor de los casos, si fuimos un poquito más curiosos o tenemos un poquito de memoria, recordaremos tal vez el tema de los jardines colgantes de Babilonia como una de las maravillas del mundo antiguo, pero hasta ahí. Realmente no se ha estudiado puntualmente el tema de la civilización sumeria o mesopotámica o babilónica. Ahorita vamos a explicar las diferencias y brevemente en unos cuantos minutos voy a tratar de platicar con ustedes porque es fascinante. La verdad es que nos falta mucha cultura en general a los hombres de hoy en día, a los seres humanos. Digo, cuando hablo de hombres me refiero a hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera. Yo no soy muy afecto a ese lenguaje de género, de niños y niñas, etcétera, hombres, mujeres. Creo que es lógico que cuando hablamos de hombres hablamos del ser humano. Pero bueno, creo que es importante que aprendamos, que recordemos por lo menos los orígenes de nuestra civilización humana, los orígenes de las ideas, los orígenes de la cultura, de la civilización. Estamos perdidos en un mundo de tecnología, en un mundo de avances científicos. Está muy bien. Ya después en otra charla, si ustedes me permiten, platicaré acerca de la ciencia y cuestiones como el aparente o falso choque entre fe y ciencia, o ciencia y fe, que para mí no hay tal. Pero ahora quisiera que habláramos del tema de la civilización sumeria, o como dije, mesopotámica. Es importante saber que fue más o menos contemporánea a la época de los egipcios. Los egipcios sí es una cultura que ha sido muy estudiada, no así los sumerios. Tal vez los sumerios sean un poquito antes, porque los sumerios estamos hablando de que su culmen, su época de esplendor fue aproximadamente en el año 3500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de más o menos hace 5500 años. Los egipcios se considera que su época, más o menos cuando empieza realmente la civilización egipcia, fue en el 2200 antes de Cristo. Entonces los sumerios son anteriores. El pueblo sumerio, la raza, digamos, la población, se considera que procedía de la India y de pueblos semitas, una mezcla. Sus rasgos faciales pues eran muy parecidos a los indios y a los semitas. Eran personas grandes, altas, con nariz aguileña, con ojos hundidos y un poco caídos, no sé cómo decirlo, como se conoce a los semitas hoy en día. Tenían barbas largas, rizadas, sin embargo ellos se rapaban el pelo, probablemente por una cuestión de higiene. Recordemos que en el mundo antiguo las cosas eran muy prácticas, las cosas se hacían por una razón muy práctica, pero también se revestían de un simbolismo. O sea, no solamente era una vulgaridad práctica, sino que también todo tenía un simbolismo. Entonces, también nosotros sabemos que los egipcios se rapaban, y de hecho los egipcios se rapaban diario, no solamente la cabeza, sino todo el cuerpo, se depilaban y se bañaban muchas veces al día por el calor, porque realmente eran personas muy higiénicas, porque no querían tener piojos, ni chinches, ni garrapatas, ni nada de esto. Probablemente los sumerios también, por estas razones. Como en todo el mundo antiguo, en cada ciudad tenía sus propios dioses, sus propios templos, su propio culto, sus propios sacerdotes. Esta es otra característica del mundo antiguo que también vamos a ver que sucede en Egipto. Los dioses más importantes, entre muchos otros, era Anu, dios del cielo,
Por ahí conocemos los Anunnakis, ¿no? Hay una teoría, una leyenda con los Anunnakis, probablemente venga de esta raíz. Anu, que era el dios del cielo, y Nana, que era la diosa de la fecundidad. Generalmente la fecundidad es una diosa femenina. Enlil, que era el dios del universo. Enki, que era el dios de las aguas, y cuyo figura o cuyo dibujo era una luna creciente, como la que hoy en día usan los musulmanes, y un sol. Voy a tratar de meter una imagen aquí para que la vean. Una de sus ciudades más importantes era Lagash, que en esa época, año 3500 a.C., llegó a tener 36,000 habitantes dentro de sus murallas, lo cual para esa época era muy grande. También vemos el tema de las ciudades amuralladas. Aquí empieza. En su arte destacaron en las esculturas y en los relieves. Vemos que también los egipcios fueron maestros, sobre todo en el tema del alto y del bajo relieve. Ya después, cuando hablemos de los egipcios, voy a comentar esto. También fueron importantes porque, a pesar de que se establecieron entre los ríos Tigris y Éufrates, desarrollaron una agricultura de riego en una zona pues bastante seca, bastante desértica. También fueron muy buenos en el trenzado de esteras y en la elaboración de cestos. Llevaban a cabo luchas deportivas frente a sus templos, usaban el arpa, y como dato curioso, los campesinos y los artesanos sencillos vestían túnicas que dejaban al descubierto un hombro. Vemos que ahora entre las mujeres pues está muy de moda usar vestidos donde un lado va cubierto con manga y todo y del otro lado va descubierto. Bueno, esa moda proviene desde los sumerios. Un dato muy interesante es, hay un documento religioso muy antiguo que se llama Enuma Elish, que significa cuando en lo alto, y es un poema que narra el origen del planeta, el origen de la vida, así como nosotros en la Biblia judeocristiana tenemos el libro del Génesis que nos narra pues el inicio de la creación o la creación de todo. En Sumeria ya existía el Enuma Elish. Este documento, este poema, fue encontrado en tablillas que se encontraron en las ruinas de la biblioteca del rey Asurbanipal en la ciudad de Nínive. Actualmente Nínive existe y es una ciudad que está ubicada en Irak. Y se considera que fueron escritas en el año 1200 a.C., el Enuma Elish. Como dato curioso, la Biblia o la parte primera de la Biblia, los primeros libros, el Antiguo Testamento, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de Números, lo que se le conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros, que tradicionalmente se le atribuyen a Moisés, fue escrito también se considera, ahí hay muchas dudas, hay muchas teorías, pero bueno, la idea generalmente aceptada es que fue escrito aproximadamente en el año 1200, 1180 por ahí, antes de Cristo. Entonces son contemporáneos más o menos el Enuma Elish y el libro de la Biblia, o los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, ¿de qué trata el Enuma Elish? Fíjense ustedes qué interesante, está muy bueno el chisme. Pues es una historia que habla de que dos dioses, la diosa Tiamat, que era la diosa del agua salada, y el dios Apsu, que era el dios del agua dulce, pues se casan y son padres de muchos hijos, que a su vez son dioses. Fíjense qué interesante porque, pues, para algunos científicos, el origen de la vida está en el agua, precisamente en el mar, ¿no? Dicen que éramos una bacteria que salió del mar y que brincó a la tierra y de ahí fue evolucionando. Bueno, más allá de esto que ya hablé yo que no estoy de acuerdo, pero el relato antiguo más o menos se basa en estas ideas. Y estos Tiamat y Apsu engendraron una familia de dioses, entre ellos Anu, Enki, etcétera, de los que ya mencionamos, que eran sus nietos, bisnietos, etcétera. Y en algún momento de la historia, esta descendencia, hijos, nietos, bisnietos, desobedecen a su padre, a Apsu, y él planea matarlos, pero se enteran y lo matan a él, un descendiente que también era dios, que se llama Ea. Y Ea a su vez tuvo como hijo a Marduk.
Yo conozco gente aquí en México que se llama Marduk. Bueno, después de varias cosas, no me voy a extender mucho aquí, Marduk envía la tormenta inundación, una inundación, y vence a su matriarca, a su abuela, bisabuela, tatarabuela, no sé, Tiamat. Entonces vemos aquí también otro hecho curioso, ¿no? Habla de un diluvio, una especie de diluvio universal, también una idea recogida en la Biblia judeocristiana. Después Marduk pues queda como vencedor y formó el cielo, fijó las moradas de algunos dioses en el cielo, estableció las estaciones del año, los meses, creando la luna. Sabemos que antiguamente y todavía hasta la fecha, muchos de los meses se cuentan a través de la luna, de las posiciones de la luna. Creó el sol, los vientos, las tormentas, etc. Y de los ojos del cadáver de Tiamat, del cadáver ya de Tiamat muerta, brotaron los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, más allá de todo el tema de mitos, mitológico, etcétera, que sabemos que el mundo antiguo estaba pues regido o de alguna manera muy influenciado por el tema de los mitos, no deja de ser un relato muy interesante porque pues nos habla, digamos, de una dualidad, una lucha entre el orden y el caos. Marduk representa la luz y el orden, y Tiamat representa la oscuridad y el caos. Entonces, en el comienzo de la historia humana, de la historia de la vida en el planeta, van a coincidir, o van a chocar más bien, pero van a coexistir, van a convivir y van a chocar y se van a enfrentar estos dos principios: luz, oscuridad, orden y caos. Y también tiene una significancia más profunda porque Tiamat, como diosa femenina, diosa mujer, generalmente a las mujeres, a las diosas mujeres, se les consideraba como fuente de la vida, pues obviamente por la maternidad. Y en cambio, Marduk, pues como hombre, es la razón. Entonces, digamos, es la sustitución de la fertilidad como fuente de la vida y el cambio hacia la razón como fuente de la creación humana. Entonces, si vemos, es una idea muy, muy interesante, que es una idea que va a perdurar en pues, todas las civilizaciones antiguas, en todas las culturas, en todos los textos sagrados, y que nos queda ahí para la reflexión y el análisis. En la zona norte de Sumeria o Mesopotamia o Babilonia se llamaba Acadia, se les llamaban los acadios. Cuando veamos en los libros por ahí que hablan de los acadios, eran los babilónicos del norte, y la zona del sur eran los caldeos. Actualmente en Irak existe una comunidad que son los caldeos, que son, digamos, los iraquíes más antiguos, los que vivían ahí antes de la conquista y de la invasión musulmana, y los caldeos son cristianos hoy en día. De hecho, hay una comunidad muy fuerte que se llama cristianos caldeos. Esto la gente aquí en Occidente no lo sabe. Otro dato muy interesante es que el libro que se tiene conocimiento hasta hoy más antiguo es el Código de Hammurabi. Ojo, aclaro, no es que sea el libro más antiguo que se haya escrito. ¿Quién sabe si hubo otro libro más antiguo? Probablemente sí. Pero el libro más antiguo que se sabe y que se conoce, se tiene conocimiento hasta el día de hoy, es el Código de Hammurabi, que es un conjunto de 282 leyes y que data del año 1750 a.C. Esta es una pregunta que yo le hago luego a mucha gente, a mis alumnos. Les digo, ¿cuál es el libro? Incluso en cursos de Biblia. Les digo, ¿cuál es el libro más antiguo que se conoce hoy en día? Y todo el mundo en automático me dice, la Biblia. Y la respuesta es no. Porque si dijimos que la Biblia más o menos data como del año 1200 a.C. y el Código de Hammurabi de más o menos del año 1750 a.C., el libro más antiguo del que se tiene conocimiento el día de hoy es el Código de Hammurabi. Para los abogados, en fin, es un texto muy interesante, no me voy a detener más en ellos. También de Babilonia o de Sumeria son los zigurats, que eran construcciones como pirámides, algunos en forma cuadrada y otros en forma circular, que se extendían hacia arriba. Obviamente, cuando hablamos de zigurats,
viene a nuestra mente la famosa y legendaria Torre de Babel, Babilonia, la Torre de Babilonia, que era un zigurat. Hoy en día hay imágenes de ruinas, así como nosotros aquí tenemos las ruinas mayas o las ruinas de Teotihuacán, etcétera, de las pirámides del Sol, de la Luna, etcétera, o las pirámides de Egipto. En esa zona de Irak existen ruinas de zigurats. También pues varias historias de la Biblia que son aceptadas pues por toda la civilización judeocristiana y musulmana, como el diluvio universal, la Torre de Babel, etcétera, pues sucedieron en esta zona del mundo, que vuelvo a repetir, está ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates y que el día de hoy es Irak, y que muchas veces solamente relacionamos por el tema de la guerra, de la invasión, de Saddam Hussein, etcétera, del terrorismo muchas veces, pero que yo les aseguro que muchos de nosotros desconocíamos todos estos puntos que les estoy mencionando. Por último, la civilización sumeria tuvo varios periodos de desarrollo. El primero fue el sumerio, el segundo fue el acadio, el tercero fue el babilónico, cronológicamente en el tiempo, el cuarto fue el asirio y el quinto el neobabilónico. No me voy a extender más en esto, pero simplemente quise compartir con ustedes estas informaciones, estos datos que me parecen increíbles, me parecen muy interesantes, y pues como se dan cuenta de aquí salen muchísimos temas como las religiones antiguas, los mitos, el simbolismo, temas bíblicos, etcétera, y que probablemente nos den pie para otras charlas. Bueno amigos, no olviden suscribirse a mi canal, difundirlo con sus amigos, con sus conocidos, darle like si les gustó este video. No olviden comentar aquí abajo y también escribirme un correo para que podamos estar en comunicación. Hasta luego y muchas gracias.